¿Sientes ese asco? Esa náusea que te revuelve el estómago cuando el parloteo vacío de la multitud se cierne sobre ti. Esa opresión en el pecho, ese hastío mortal ante la comedia insulsa de la sociedad. Lo sé, lo conozco bien. No es debilidad, no es un defecto moral. Es la señal, la marca inconfundible de una fuerza que muchos no pueden ni siquiera concebir. Una fuerza que por su propia naturaleza exige distancia. Exige soledad ante han mentido. Te han dicho que la plenitud se encuentra en la manada, en el abrazo sofocante de la conformidad. Te han adoctrinado para creer que la felicidad reside en el eco de opiniones ajenas, en el aplauso de los mediocres. Pura podredumbre. Una farsa patética para encadenar a los espíritus libres, para castrar la voluntad de los que nacieron para otra cosa. Mira a tu alrededor. La masa, la gente. ¿Qué buscan? ¿Qué ansían? Seguridad, consuelo, la tibieza de la aprobación. Son moscas atraídas por la miel de la uniformidad, zánganos que se arrastran en la miel de la rutina, temiendo cualquier rayo de luz que revele su propia insignificancia. Son los débiles, los enfermos, los que no soportan la verdad de su propia existencia sin el constante arrullo de la trivialidad. Y tú que sientes este peso, este rechazo, tú no eres uno de ellos. No puedes serlo. Tu naturaleza te lo prohíbe. Permíteme revelarte una verdad brutal, una verdad que desgarra el velo de la ilusión social. El aislamiento no es una maldición, es un privilegio, una necesidad inherente a la grandeza. Los espíritus más elevados no se alejan de la sociedad por capricho o por timidez. Se retiran porque la sociedad en su esencia es un vampiro, un drenaje constante de la energía vital, del tiempo precioso, de la fuerza de voluntad que el verdadero individuo necesita para construirse a sí mismo, para superar lo humano, para crear sus propios valores. En la gente común, la manada, no busca la verdad, busca el consuelo, busca la mentira que les permita dormir tranquilos en su mediocridad. Y cuando alguien, un espíritu superior, osa decir la verdad, osa señalar la podredumbre, ¿qué hace la manada? Se revuelven, atacan, condenan, porque la verdad es incuestionablemente duran. La verdad es un martillo, no un bálsamo, y ellos, los débiles, no soportan el martillo. Prefieren la falsa comodidad de su prisión de ilusiones. Así que, ¿te sientes solo? ¿Frustrado por la superficialidad de las interacciones humanas? Excelenta en esa soledad es tu maestra. Esa frustración es tu brújula. Te está señalando el camino de la autonomía, el camino del autodominio, el camino de la voluntad, de poder que no se conforma con el mero subsistir, sino que anhela crear, superar, transformarse. A la vida social es, para el hombre superior, una distracción vulgar, un ruido incesante que ahoga la voz interior. La única voz que importa. Es un torbellino de chismes, de pequeñas envidias, de luchas por el estatus más trivial, de validación externa que no significa nada. ¿Cómo puede un creador o un visionario, un transmutador de valores, prosperar en ese lodazal? Sería como pedirle a un águila que vuele entre gallinas en un corral. Su naturaleza misma le impediría conformarse a la sociabilidad de la que tanto presumen. Es, en realidad, un síntoma de debilidad. Es la necesidad de no estar solo, de no enfrentarse a uno mismo, de diluir la propia responsabilidad en la masa. Es el miedo a la libertad, porque solo en la soledad uno es verdaderamente libre. Libre de las expectativas ajenas, libre de la moral del rebaño, libre para forjar su propio destino, para esculpir su propio espíritu sin las constantes presiones. De lo que debería ser en el hombre superior no es antisocial por misantropía, sino por una profunda autoafirmación. Su sí a sí mismo es tan poderoso que anula el sí de la manada. Su valoración de la propia interioridad es tan intensa que convierte en insignificantes las valoraciones externas. Es el pathos de la distancia en acción. Ese abismo natural, que se abre entre el fuerte y el débil, entre el creador y el consumidor, entre el que es y el que aparenta ser. En esta distancia es dolorosa, lo sé, es el precio de la grandeza. Pero ¿qué vale la pena sin dolor? ¿Qué se logra sin sacrificio? El abrazo de la manada es el abrazo de la mediocridad. Su calidez es la calidez del estancamiento. Su aceptación es, en realidad, una sentencia de muerte para el espíritu libre. Prefiero el frío cortante de la cima, el viento gélido de la soledad que agudiza los sentidos, que purifica la voluntad. En la mayoría busca compañía para no sentir su propio vacío. El hombre fuerte busca la soledad para llenarse a sí mismo, para escucharse, para crearse, para transformarse. Es en ese silencio, lejos del clamor de los esclavos morales, donde las ideas más peligrosas y por tanto las más vitales germinan. Es ahí donde la voluntad se endurece, donde el espíritu se afila como una espada. Antes sientes incómodo en las reuniones sociales, ¿verdad? Esa sensación de que cada palabra
es una concesión, cada sonrisa una máscara, cada interacción un drainage. Esa profunda desilusión al darte cuenta de que la mayoría de los lazos sociales son cadenas invisibles, forjadas con la vanidad y la necesidad de autoengaño mutuo. Lo que sientes es la protesta de tu voluntad de poder contra un entorno que la asfixia. Es el grito de tu espíritu pidiendo espacio, pidiendo aire, pidiendo libertad para crecer. No te disculpes por ello. No te avergüences. Es una señal de salud. Una señal de que no estás dispuesto a sucumbir a la enfermedad de la masa, a la moral del rebaño que predica la igualdad y la compasión como formas de someter al fuerte. La igualdad es una mentira para los débiles. La compasión, a menudo, es la envidia disfrazada. En el individuo superior necesita su espacio, su desierto. ¿Por qué? Porque tiene una tarea monumental, cría su propio sol, su propia moral, su propia tabla de valores. Y para eso, necesita la oscuridad y el silencio que la sociedad le niega. Necesita distanciarse del ruido para escuchar la sinfonía de su propia alma. Entiende esto. La manada se ofende por tu distancia. La ve como arrogancia. La ve como desprecio. Y en cierto modo, tienen razón. Es desprecio por la debilidad, desprecio por la conformidad, desprecio por la vida sin sentido. Pero no es una arrogancia barata. Es la justa valoración de lo que eres y de lo que ellos no son. Una verdad incómoda para ellos, una necesidad vital para ti. Así que, si te encuentras evitando las reuniones, si el deber social te parece una carga insoportable, si el parloteo te agota más que el trabajo físico más extenuante, no estás equivocado, estás desportando. Estás reconociendo la llamada de tu propia grandeza. Estás descubriendo que tu verdadero hogar no está en la comodidad de la multitud, sino en la brutal libertad de la soledad. El dulce veneno de la aprobación. Esa droga blanda que la sociedad inyecta a sus corderos para mantenerlos dóciles. Te dicen que necesitas el feedback, la conexión, la validación de los otros. Patrañas, el hombre que se valida a sí mismo, el hombre que no necesita del aplauso ajeno para saber de su propio valor. Ese hombre es una amenaza. Es un espíritu libre, y los espíritus libres son el terror de la masa. ¿Por qué? Porque revelan la debilidad intrínseca de aquellos que solo pueden definirse a través de los ojos de los demás. La sociedad, la manada, es un mecanismo de defensa contra el individuo, una conspiración inconsciente para mantener a raya a quienes podrían elevarse demasiado. Es el miedo de los pequeños a la grandeza, el resentimiento de los débiles hacia la fuerza. Y ese resentimiento es venenoso. Es el origen de toda moral de esclavos, de toda esa prédica de la humildad, la caridad, la igualdad. Todo para nivelar hacia abajo, para aplastar lo que se atreve a sobresalir. No te engañes. Lo que buscan no es tu bienestar. Buscan tu sumisión. Buscan tu homogeneización. Quieren que seas como ellos, porque tu diferencia, tu superioridad silenciosa, es un espejo que les devuelve la imagen de su propia insignificancia. Y eso, para el hombre del rebaño, es insoportable. Recuerda, un hombre solo puede ser el mismo cuando está solo. Y si no ama la soledad, no amará la libertad. Porque solo en la soledad uno es verdaderamente libre de las cadenas invisibles, de las expectativas sociales, libre de la hipocresía inherente a toda interacción masiva, libre para pensar. Parap. Sentirán que para serán observa a los que se lamentan de su soledad. ¿Qué es lo que realmente temen? No la ausencia de compañía, sino la presencia de sí mismos. Temen enfrentarse a sus propias debilidades, a sus propias carencias, a la vacuidad de su existencia si no es llenada por el ruido de los otros. Tu disgusto por la compañía, en cambio, es la señal de que te tienes a ti mismo. Q2 Interior. Es un universo lo suficientemente vasto como para no necesitar satélites. Este rechazo a la vida social, para el espíritu selecto no es una fuga, es una congregación consigo mismo, con tus demonios, con tus dioses, con tus abismos y tus cimas. Es ahí, en el desierto de la introspección, donde el espíritu se fortalece, donde la voluntad se cristaliza. Cada momento que pasas en el lodazal de las conversaciones triviales, cada sonrisa forzada a la vanidad ajena, es un momento robado a tu propia creación, un fragmento de tu alma que se pierde en la insignificancia. Me dirás, Ampero Nietzsche, ¿acaso el hombre no es un animal social? Va, una frase hecha para justificar la debilidad. El hombre es un animal potencial, es un puente, no un fin, un animal que debe superarse a sí mismo, y para superarse, debe romper con lo que lo encadena. Y la sociedad tal como la conocéis es la cadena más pesada, la que os mantiene postrados en el suelo, lamiendo las migajas de la aprobación. ¿Crees que los grandes espíritus de la historia, los que realmente movieron las montañas del pensamiento y la creación, se forjaron en salones repletos de risas vacías? No. Ellos conocían el valor del silencio. Tesla,
obsesionado con sus visiones, apartándose de todo para dar forma a sus sueños. Emily Dickinson, recluida en su universo poético, tejiendo versos que el mundo no estaba preparado para escuchar. Beethoven, en su sordera creciente, encontrando en el aislamiento una orquesta interior que superaba cualquier sonido externo. ¿Crees que ellos temblaban ante la idea de no ser populares? Su grandeza radicaba en su indiferencia a lo que los pequeños valoran en la soledad. Para estos titanes no era un castigo, era un laboratorio, un campo de batalla. Era el espacio donde podían liberarse de la tiranía del nosotros para abrazar la gloriosa y terrible soledad del yo. ¿Y tú que sientes este llamado? Estás en esa senda. Es una senda que pocos tienen el valor de transitar. El mito de la felicidad social es la gran mentira moderna, una ilusión para mantenerte en el redil. Te prometen alegría en la conexión, en el compartir, en la pertenencia, pero el que busca la felicidad fuera de sí mismo, la encontrará frágil, dependiente. La verdadera alegría, la que es digna de un hombre fuerte, nace de la autosuperación, de la creación, de la afirmación de la propia voluntad, independientemente del mundo exterior. Y eso, mi amigo, se forja en el crisol de la soledad. No. Se trata de que odies a la gente. Se trata de que amas más tu propia verdad que la mentira ajena, más tu propio crecimiento que la comodidad de la conformidad, más tu propia profundidad que la superficialidad del parloteo. Tu asocialidad es, en esencia, una forma superior de sociabilidad, una sociabilidad contigo mismo, con tus ideales, con la esencia de lo que puedes llegar a ser. La mayoría vive en un estado de perpetua distracción. Distracción del pensamiento, distracción de la propia existencia. Se pierden en el ruido, en el consumo, en el entretenimiento, en el chismorreo, en la moral impuesta, todo para no escuchar esa voz interior que les grita su propia insignificancia. Tu rechazo a esa distracción es tu afirmación de vida, tu negación a ser un autómata más en el gran teatro de lo banal. Desconfía de aquellos que no soportan estar solos. Son almas vacías, que necesitan del eco ajeno para saber que existen. Son la materia prima de la masa, listos para ser moldeados por la opinión dominante, por la moral dominante, por el miedo dominante. Tu capacidad para soportar y hasta anhelar la soledad es tu armadura contra esa enfermedad. El hombre superior, el que tiene una misión, no tiene tiempo para el tedio de las interacciones sin propósito. Su tiempo es hora en su energía, un tesoro, y no los malgasta en el saludo, la anécdota, el café vacío que la sociedad impone como rito de pertenencia. Esa pertenencia es una jaula. La verdadera pertenencia es la que sientes a tu propio destino, a tu propia grandeza. Piensa en el superhombre que está por venir, o que ya reside en ti como una promesa. ¿Acaso el superhombre buscaría la aprobación del último hombre? ¿Se rebajaría al nivel del rebaño para ser aceptado? Imposible, en su camino es hacia arriba. Su meta, la transvaloración de todos los valores, y para eso necesita la soledad. De la cima, la soledad que le permite respirar el aire puro de la creación. Lejos del miasma de la humanidad, enferma. Tu rechazo al ruido social no es un capricho, es una necesidad vital. Es el instinto de autopreservation de un espíritu que no quiere ser contaminado, que no quiere ser diluido. Es la afirmación de que hay algo dentro de ti más valioso que cualquier conexión externa. La sociedad te condenará por ello. Te llamará ermitaño, raro, antisocial. Te dirá que estás solo y que eso es triste. Déjalos, que hablen. Esas palabras son el balbuceo de la envidia, el temor de que alguien escape de su prisión. Su condena es tu mayor elogio. En la sociedad es un invento del hombre débil para sobrevivir, una red de conveniencias, de contratos tácitos que prometen seguridad a cambio de la libertad, una ilusión colectiva donde cada uno se engaña a sí mismo y a los demás sobre su propia importancia y la importancia de sus triviales dramas. ¿Cómo podría el ojo de un águila encontrar satisfacción en el corral de gallina? Es una vision que ahoga, un hedor que asfixia. Y cuando digo sociedad, no me refiero solo a los grandes salones o a las multitudes ruidosas. Me refiero a la tela de araña invisible que se teje con expectativas, con chismes, con la moral de los buenos, con la cobardía de no ser uno mismo. Es la prisión más sutil porque parece estar hecha de amor, de amistad, de familia, cadenas doradas. Pero cadenas al fin han dicho que debes encajar, que debes adaptarte. ¿Adaptarte a qué? A la mediocridad reinante, a la autocompasión generalizada, a la constante búsqueda de seguridad que no es más que una parálisis disfrazada. El hombre que se adapta en exceso pierde su esencia. Se convierte en una sombra, un eco, una copia diluida de lo que podría haber sido tu inhabilidad para socializar, tu incomodidad con las trivialidades humanas, tu preferencia por la compañía de los libros o de tus propios pensamientos sobre el parloteo vacío.
Eso no es una deficiencia, es una señal de que tu espíritu es demasiado grande para la jaula que el mundo ha construido. Es la voz de tu voluntad de poder que se niega a ser domesticada, que se niega a ser reducida, el verdadero conocimiento. La verdadera sabiduría no se encuentra en el consenso social, se encuentra en la confrontación solitaria con la verdad. Por más brutal que ésta sea, se encuentra en el autoexamen implacable, en la demolición de las propias ilusiones, en la valentía de mirar al abismo y encontrar en él no la desesperación, sino la posibilidad a la moral de los esclavos, esa que predica el amor al prójimo, por encima del amor a uno mismo, esa que ensalza la humildad y la mansedumbre, esa que te castra el deseo de grandeza. Es la moral que os empuja a permanecer en la manada, es la moral de los que temen al fuerte, de los que no pueden generar su propio valor, y necesitan anclarse en la masa para no sentirse arrastrados por su propia insignificancia. Y tú, si sientes el desdén por esa moral, si tu alma se rebela contra ella, es porque has vislumbrado el camino de la verdadera libertad. ¿Acaso la verdadera amistad no se forja en el reconocimiento mutuo de la fuerza, de la individualidad, de la capacidad de cada uno para ser un universo en sí mismo? En la dependencia mutua, no en el consuelo de las debilidades compartidas, no en la compañía por la compañía misma, sino en la elección consciente de un compañero de viaje, alguien que pueda soportar tu verdad y ofrecerte la suya, sin las máscaras de la hipocresía social. Pero esos son raros, muy raros, raros que los diamantes han. Por eso, el hombre fuerte no persigue la compañía, la atraen, y si no la atraen no la necesita. Su fortaleza reside en su autosuficiencia, en su capacidad de generar su propio significado, su propio valor, su propia razón de ser. No necesita espejos ajenos para confirmarse. Él es la fuente, no el reflejo. Te han enseñado a buscar la conexión. Yo te digo que busques la intensidad de la propia vida, de la propia voluntad, de la propia creación. Esa intensidad no se encuentra en las superficialidades sociales, se encuentra en el corazón de la propia existencia. Cuando uno se atreve a vivirla a fondo, sin concesiones, sin pedir permiso en el miedo a la soledad, es el miedo a la libertad, el miedo a la verdad en el miedo a uno mismo. Y el que no es capaz de enfrentarse a sí mismo en la soledad, nunca será capaz de crearse a sí mismo. Seguirá siendo un producto de las circunstancias, una criatura de la masa, un esclavo de las opiniones ajenas. La propuesta, entonces, es brutal. Abraza tu aislamiento, no como un castigo, sino como tu santuario en tu laboratorio, tu campo de batalla. Es ahí donde forjarás el acero de tu voluntad, donde afilarás la espada de tu intelecto, y es ahí donde podrás escuchar la voz de tus propios demonios y de tus propios dioses, y decidir cuál obedecer. No busques la felicidad en la complacencia, búscala en la superación. Y la superación requiere soledad, requiere la concentración feroz en la tarea de ser más, tuir más. Hola, doy Rasender. Requiere la negación de todo aquello que te diluye, que te debilita, que te arrastra hacia el pantano de lo colectivo. ¿Quieres ser grande? Entonces, aprende a estar solo. Aprende a encontrar en el silencio la sinfonía de tu propia voluntad. Aprende a convertir el desprecio de la masa en el combustible de tu ascensión. Que sus murmullos sean el viento bajo tus alas. Que su envidia sea la prueba de tu fuerza. El verdadero viaje no es hacia los demás, sino hacia uno mismo. Y ese viaje, mi amigo, se hace en soledad, con un martillo en la mano para destruir lo viejo y una voluntad de hierro para construir lo nuevo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu propia grandeza? ¿Estás dispuesto a aceptar la gloriosa y terrible verdad de que el camino del espíritu libre es un camino solitario? Si la respuesta es un sí rotundo, entonces ya no hay vuelta atrás. La manada te seguirá llamando, te tenderá sus trampas, intentará seducirte con la comodidad de su mediocridad. Pero tú habrás visto a través del velo, habrás la llamada de tu propio destino, y esa llamada, una vez escuchada, no se puede silenciar. La soledad será tu mejor aliada, tu refugio, el crisol donde se forja tu superhombre. Así que la próxima vez que sientas el asco, la próxima vez que el ruido de la sociedad te parezca insoportable, la próxima vez que te encuentres anhelando el silencio y la distancia, no luches contra ello, abrázalo. Es la verdad de tu propia naturaleza que se revela. Es la señal de que eres uno de los pocos, los que no se contentan con la superficie, los que buscan la profundidad, los que anhelan la cima. Y las cimas, mi amigo, siempre son solitarias. Sé fiel a ti mismo, sé un espíritu libre. Y si en tu camino encuentras a otro, alguien que también ha elegido la soledad para fortalecerse, entonces, y solo entonces, quizás encuentres una compañía digna de tu espíritu. De lo contrario, que la soledad sea tu reina.